Estamos conversando ahora con Felipe Avilés, geólogo del Cernagiomín. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias. Felipe, a tu izquierda, a la izquierda de la pantalla, vemos un esbozo del mapa de hidrogeología que se está elaborando por parte del Cernagiomín para la cuenca del río Maullín. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, esto es un mapa hidrogeológico de toda la cuenca del río Maullín. La idea de este mapa es entregar una visión de las unidades hidrogeológicas, es decir, las unidades geológicas, pero desde el punto de vista del potencial hídrico que tienen para poder extraer agua desde estas unidades a través de pozos. Podríamos partir por identificar qué caracteriza, qué define la superficie de la cuenca del río Maullín, dónde parte, dónde termina, qué la delimita. La cuenca del río Maullín es la olla hidrográfica en la que se enmarca este río, es decir, todo el área que drena. ¿Hablamos de qué comunas? Estas son las comunas de Yanquihue y, bueno, las comunas de Yanquihue, Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, Fundamentalmente esas sí, tres. las principales. Ujú. ¿Y en qué consiste un mapa hidrogeológico? El mapa hidrogeológico entrega las características y el potencial hídrico de las unidades geológicas y dándole las características hidráulicas que tiene cada una de estas unidades y describiendo también de qué manera se mueve el agua subterránea, desde dónde se recarga, cuáles son sus características hidroquímicas también, las profundidades a las que podemos encontrar el agua, eso básicamente. O sea, tiene un amplio uso en ese sentido para fines de explotación, para agricultura u otros usos. Claro, tiene como objetivo son entregar estas características y la manera de usar estas características tiene que ver con eso, con eh, las posibles alternativas que tenemos para poder sacar agua de estas unidades. Usando como base esta información podemos saber en qué lugares es mejor construir un pozo, en qué lugares no es conveniente construir un pozo, qué características debe tener este pozo. Ahora, ¿quiénes o qué instituciones utilizan esta información? Eh, Puede utilizarse para planificación, o sea, por ejemplo las municipalidades pueden usar esto, puede usarse para definir fondos fondos gubernamentales para definir dónde puede ayudarse a ciertas comunidades para construir estos pozos, por ejemplo. Ahora, uno podría tener la impresión de que disponer de un mapa hidrogeológico, es decir, conocer las napas subterráneas en una zona que habitualmente está caracterizada por la presencia de bastante lluvia, que no podría ser, que tal vez no sea tan necesario conocer cuáles son, digamos, la disponibilidad de agua subterránea. ¿Es así o no es así? ¿O es una Pareciera, creencia errónea? claro, pareciera ser. El punto es que actualmente en periodos estivales se está viendo que hay zonas donde se usa agua superficial o agua incluso subterránea, se está viendo que no es suficiente y se han tenido que profundizar pozos o simplemente en algunos casos desechar pozos que se usaban y que el nivel ha bajado tanto y ya no permite su uso. Ahora, ¿cuál es el panorama general que se observa en esta cuenca? ¿Hay un decrecimiento de la disponibilidad de agua subterránea? ¿Se mantiene? ¿Cuál podría ser una conclusión general que ustedes pueden extraer de las conclusiones, digamos, de este mapa hidrogeológico? Sí, en ciertas zonas se ha disminuido y en ciertas zonas se ha hecho una reducción del acuífero eh, y se hace necesario profundizar o hacer pozos más profundos para poder llegar a un punto que es donde es factible extraer agua. Eh, pero aún se mantienen las zonas donde se puede aprovechar el agua subterránea. ¿Y esa alteración en los niveles se debe a los cambios climáticos? ¿Se debe a la sobreexplotación? Eh, bueno, hay factores como la reducción de las precipitaciones, está directamente relacionado. Y también eso va con un aumento en el uso de agua subterránea, ya que no se puede usar, por ejemplo, se reduce la posibilidad de usar agua superficial,
se empieza a ver más la alternativa cada vez más de usar el agua subterránea. Entonces, claramente esto va disminuyendo los niveles. ¿En tu opinión debería existir algún tipo de normativa para proteger las napas subterráneas? Por ejemplo, me imagino yo que si una napa está a 5 metros, se supone que es más vulnerable a si es que se instala un proyecto en la superficie, debería tal vez hacerse en lugares donde la napa es más profunda para protegerla o algo así. Bueno, claro, yo diría que hay dos aspectos en ese sentido. Creo que por una parte debería regularse de mejor manera el uso, o sea, saber realmente cuánto caudal podemos aprovechar de una cuenca como esta. Y también por otro lado, la protección del acuífero, que es lo que tú hablabas, la protección del acuífero que tiene que ver con la contaminación. O sea, eh, en ciertas zonas donde el nivel del acuífero está muy cercano a la superficie, va a ser más vulnerable, va a ser más factible o es mucho más probable es mucho más fácil su contaminación. Eh, Sería necesario regular el uso que se le da en la superficie del terreno, o sea, qué actividades se pueden realizar y qué actividades no. Eh, qué actividades contaminan el acuífero, qué actividades no contaminan. Ujú. Eso. Felipe, ¿cómo se hace un mapa de este tipo y cuánto tiempo toma hacerlo? Eh, en cuanto al tiempo, es por lo menos un trabajo como este es no menos de 2 años de trabajo. Eh, y, eh, ¿Y cómo se hace? Se usa utilizando como base la geología, partimos con un mapa geológico y definiendo las unidades geológicas, y en base a esto empezamos a usar información hidrogeológica, o sea, información a partir de pozos, información a partir de vertientes y de la escorrentía superficial también, de las propiedades o de las características del clima. Y todo eso se va juntando para darle características, primero características hidráulicas a las unidades geológicas y con eso definir la unidad hidrogeológica. Ujú. ¿Hay algo que tú quieras agregar finalmente? Bueno, creo que me gustaría destacar que estudios como estos son muy importantes para el aprovechamiento o el uso adecuado del recurso hídrico subterráneo. Ujú. Eso era, muchas gracias. Gracias a ti.